Hola, hola a todos en sus casas o donde nos estén escuchando. Puede ser el auto, la micro, el metro, camino a casa o acostados en la noche antes de dormirse escuchando estos temas que tanto nos interesan. Una vez más, estoy solo. Catarina no se ha ido, pero ya volverá. Este es el 8º programa de esta segunda temporada versión playa aquí en la Fórmula Perfecta Radio AGU. Hoy nos despedimos, nos tomamos una semanita de vacaciones y ya volvemos en marzo. Recuerden que este 8º programa y los 20 programas de la primera temporada, más los anteriores de esta segunda temporada, los pueden escuchar en todas nuestras plataformas, www.agu.fm, y en todas nuestras redes sociales nos buscan como @radioagu. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Recuerden también que nos pueden encontrar en iTunes, que nos pueden escuchar en la aplicación TuneIn y nos pueden ahí compartir anécdotas, temas que les interesa que abordemos, porque en marzo nos venimos con todo. Se vienen algunas sorpresas ahí, así que si hay temas que les interesen que abordemos, también son los espacios para poder hacernos llegar esas sugerencias. Antes de comenzar con la invitada del día de hoy a abordar el tema que nos convoca, quería comentar una noticia. Generalmente esto lo hace la Cata, pero en su ausencia, comentar una noticia que quizás vamos a abordar en algunos de los programas de esta segunda temporada, por ahí por abril o mayo, cuando sea la semana del parto respetado, porque hace 3 días la Organización Mundial de la Salud entregó las nuevas directrices para el mundo en términos de cómo las instituciones de salud públicas y privadas deben acompañar a las mujeres durante el nacimiento, cuáles son los derechos y cuáles son aquellas prestaciones que quienes trabajamos en maternidad debiésemos promover. Así que seguro que esto lo vamos a abordar durante la durante la segunda temporada, y la contingencia también se ha movido harto respecto de lo que está pasando en Estados Unidos, España, y no hay que ir tan lejos para ver un poco la escoba que está quedando este año con la influenza, porque Ecuador también está viendo los estragos, así que vamos a estar atentos con eso. Es bien probable que en marzo nos vayamos con un programa, porque aparentemente este invierno se viene un poco duro y todas las gripes, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, este año se nos van a adelantar. Dicho todo eso, no quiero perder más tiempo y quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Evelyn Castillo, vocera de la agrupación Oncomamás, que es una agrupación que tuvo un rol clave en lo que fue la tramitación y promulgación de la ley SANA, que es un acrónimo de seguro, la A me queda en el tintero. Acompañamiento. Seguro de acompañamiento para niños y niñas. Niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes, que es conocida popularmente como la ley con licencia para cuidar. Evelyn, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué rico poder tenerte acá para poder comentar el proyecto de ley, para que quienes nos están escuchando puedan conocer el alcance de esto, porque como papás nunca estamos libres de poder hacer uso de este seguro. Ojalá, como todos los seguros, nunca utilizarlos, pero... Sí, claro, es el seguro que nunca quisieras utilizar. Exacto. Evelyn, de primero quiero que nos cuente un poco de la agrupación en la que participas, que tiene un rol clave. Yo iría a comentar, antes de venir a grabar el programa, que en la vida real hay héroes y heroínas que no usan capa, y son agrupaciones como estas que finalmente trabajan ahí en la sombra, y de repente, ¡pum!, el resto de los papás nos enteramos que hay un proyecto de ley que eventualmente nos beneficiaría un montón. E imagino que si algún día ingratamente tenemos que usar esta ley, o sea, vamos a pensar en cómo lo hacían antes cuando esta ley no existía. Va a empezar a pasar eso, como lo que le pasa a las mujeres con la nueva ley de postnatal. Sí, claro, además cuando este tipo de mecanismos tienen tanto de sentido común, ahí es donde uno queda con la disyuntiva de decir, ¿por qué esto no existía desde antes? Exacto. Si es tan de sentido común. Sí. Yo te agradezco la invitación. Para nosotras es muy importante dar a conocer la ley SANA, que todos puedan saber en detalle qué es lo que nos ofrece, y tal como tú dices, ojalá nunca tuviésemos que utilizarla, pero sí conocerla. Ese es el desafío. El desafío es conocerla, y justamente abrimos este espacio para eso. Evelyn, lo que te preguntaba, ¿qué es Oncomamás? Oncomamás es una agrupación de madres, inicialmente madres solamente, de niños que están recibiendo tratamiento oncológico.
Nosotras nos conformamos como agrupación en el año 2015. Coincidimos varias de las que partimos en esto, en que, digamos, hacia esa fecha fue que recibimos los diagnósticos de nuestros niños, y ese fue el primer punto en común que tuvimos. Lo siguiente fue ir enfrentando distintas situaciones. Según los diagnósticos de los niños, te vas dando cuenta de que no todo está cubierto por el GES, por ejemplo. Entonces, eso te va haciendo enfrentar diversas problemáticas que se empezaron a convertir en problemáticas comunes para las distintas familias. ¿Y que se encontraban dónde? ¿En el pasillo de la clínica, de la consulta del médico? ¿Cómo empezaron a agruparse? Hay un poco de todo. Cuando arranca el tratamiento oncológico de un niño, son fases muy intensivas de quimioterapia que dejan a los niños muy expuestos, inmunosuprimidos y con muchos resguardos, digamos, médicos y clínicos para evitar que puedan enfermarse de alguna otra cosa. Entonces tienes largos periodos de hospitalización y por lo general esos periodos de hospitalización son en aislamiento. Entonces la primera forma de contacto que hubo entre nosotras fue un grupo de WhatsApp en el que nos íbamos agregando, digamos, teníamos a una mamá muy al pendiente de eso, de saber quiénes eran las nuevas mamás que iban llegando, y así partimos, conformando un grupo de WhatsApp donde nos apoyábamos. ¿Ustedes leían un reportaje en la clínica UC acá en Marcoleta? Sí, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Ahí fue que fuimos derivadas todas. Muchas familias son derivadas desde regiones, familias que son afiliadas al sistema privado de salud, son derivadas desde sus regiones a recibir los tratamientos en Santiago, porque en regiones no existe la posibilidad de llevar adelante un tratamiento oncológico. Oye, y bueno, me imagino que quienes están escuchando y tienen hijos o están en camino a tener, claro, deben estar pensando tratando de ponerse en el pellejo de ustedes, de qué es lo que viven cuando a un hijo le diagnostica una enfermedad como esta. ¿Cuáles son los procesos que ustedes vivieron como familia que finalmente en algún momento los motivan a decir, hey, aquí hay algo que no, como decías tú, el sentido común, que no cuadra, porque no hay nada que nos cubra, nos ayude a cuidar a nuestros hijos cuando sufren estas enfermedades? Mencionabas largas etapas de hospitalización. Sí, claro. A ver, primero la noticia te remece, ¿no? Esto es como el efecto de un terremoto sumado a un tsunami, todo junto en un breve lapso de tiempo, digamos. La noticia te transforma la vida. Efectivamente, un cáncer implica largos periodos de hospitalización que por lo demás deben ser acompañados. Hoy día existe una ley de los derechos y deberes de los pacientes, sí, que exige que la hospitalización de un menor de edad esté acompañada de un adulto que es la persona responsable de los cuidados y los medicamentos que se le entregan al menor. Entonces, habiendo pasado como ese choque inicial de tener que lidiar con la posibilidad de que tu hijo se muera, porque es eso, claro, es que te digan cáncer es lo primero en lo que piensas, en muerte. Y luego, claro, tienes que acompañar la hospitalización de tu hijo. Las primeras problemáticas surgen porque muchos de los padres, por no decir todos, digamos, trabajamos. Entonces, ¿cómo haces para compatibilizar tu trabajo, que es por lo demás lo que te permite mantener tu ingreso en el momento más relevante de tu vida familiar? Porque cuando tú enfrentas el cáncer en un hijo, esto es una situación de crisis. Exacto. En que necesitas de un mayor ingreso. Te mencionaba hace un minuto la situación de familias de región. Claro. Ellos tienen que trasladarse, tienen que levantar una nueva casa en Santiago, no tienen ninguna posibilidad de mantener su continuidad laboral. Y por otro lado, tu trabajo es lo que te permite mantener tu cotización de salud y mantener tus prestaciones médicas. Entonces es una disyuntiva gigantesca que por una parte necesitas y debes y quieres estar con tu hijo, pero también debes mantener tu trabajo, tienes que mantener tu fuente de ingresos, tienes que mantener el pago de tu cotización, así es que es muy, muy complejo. Claro, para que la situación no sea más catastrófica aún, y estas enfermedades son catalogadas
como catastrófica, Sí. justamente por Por lo mismo, no solamente por los estragos que pueden causar en lo médico, Exacto. en la salud del niño, sino que también en lo económico. por lo que provocan en el entorno, Sí. en el Sí, entorno familiar y en lo económico. Sí, hablaba el reportaje justamente de eso, de lo económico, que tiene relación con dejar trabajo, abandonar trabajo, gente que probablemente producto de su ausentismo han sido despedidas de sus trabajos, que no necesariamente han renunciado, y hablaba de cómo este tsunami también afecta las relaciones dentro del hogar, imagino. Sí, claro, piensa tú que hay familias que tienen más hijos, además del hijo enfermo, entonces tienes que establecer como una logística de cuidado en dos partes diferentes, la mamá o quizás el papá acompañando la hospitalización del hijo con cáncer, la mamá al cuidado de los otros hijos en la casa. Es muy complejo, por eso es que dentro de todas las problemáticas que empezamos a enfrentar y que fuimos identificando como agrupación, llegamos a un minuto en el que tuvimos que definir a cuál tarea nos íbamos a abocar en primer lugar. Y en ese contexto definimos que debía ser esto, que sobre la base de este logro, de poder contar con este permiso remunerado, íbamos a poder construir de mejor manera todo lo demás. Así es que así lo hicimos, así lo resolvimos en ese minuto y decidimos enfocarnos en que esto saliera y pudiese ser pronto, porque ya habían algunas experiencias anteriores a la nuestra, Proyectos de ley presentados, algunas agrupaciones también de la Licencia para sociedad cuidar, civil, ¿no? por ejemplo, ellas son mamás que también se atendieron en el Hospital de la Católica hacia el año 2010 y efectivamente ellas fueron las iniciadoras, esos padres fueron los iniciadores de colocar esto sobre la mesa, de como decir, una necesidad. oye, exactamente. Era una necesidad tabú porque ha sido necesidad siempre. Es necesario que abordemos esto. Hubo algunos intentos, pero muy tímidos, porque todo lo que se abordó en ese minuto era más bien del orden de conseguir permisos sin goce de sueldo. Claro. Que la verdad que en este caso particular no se justifica, es decir, sin desmerecer la posibilidad del solo acompañamiento del niño, en esta situación era vital que el permiso fuese acompañado de un subsidio, Sí. que fuese remunerado. Así es que ellos efectivamente fueron los iniciadores y para cuando nosotros lo tomamos, lo partimos planteando en esos términos, que debía ser acompañado de un subsidio. Esa era la meta. Ese era el desafío, porque cuando tiene que haber platas de por medio, Cuesta muchísimo que es muchísimo más complejo. Vale, que ahí interviene Hacienda. Pero exactamente. Y por lo mismo fue que la primera puerta que nosotros tocamos fue la del Ministerio de Hacienda. Nosotros nos fuimos directamente a quien en ese minuto era el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. ¿Ya? Le enviamos un correo muy extenso contándole quiénes éramos, cuál era la situación que estábamos viviendo, porque esto parte junto con la fase más intensiva del tratamiento de nuestros niños. Nosotras no esperamos a que nuestros niños ya pasaran a una fase de mantenimiento, de seguimiento, de mantención o seguimiento, que son fases que están descritas en los protocolos de cáncer, sino que junto con las fases agudas del tratamiento nosotros decidimos empezar a empujar esto. ¡Wow! Eso es harto, porque imagínate. Es mucho, pero creemos que también fue parte de la razón de por qué sí nos escucharan. Claro. Porque en las reuniones iban con todo esto. Provoca la reacción que acabas de tener tú. Claro. O sea, cuando cualquier persona que se enfrenta a esta situación, si tú lo miras objetivamente, lo primero en lo cual vas a querer enfocarte es en la recuperación de tu hijo. Claro. Y cuando él ya esté a resguardo, bien, ahí tú vas a decidir enfocarte quizás en otras cosas. Entonces creemos que eso fue virtuoso, que lo abordáramos en ese minuto, que lo hiciéramos hablando en primera persona. Él de inmediato, o sea, te digo, pasaron minutos y él respondió a nuestro correo derivándonos con un asesor, Roberto Godoy, que es el asesor del Ministerio del Trabajo en Hacienda. Perfecto. De manera que era la persona que iba a ser nuestro enlace para poder hacer toda esta negociación y comentar y poder intercambiar las ideas
cómo poder materializar esto. Oye, eso, era solo una idea, era un sueño. Y aprovechando justamente que te fuiste hacia allá, leía que en el fondo esto es un proyecto de ley que involucra recursos, porque obviamente de algún lugar debe salir el dinero que va a seguir pagando las remuneraciones. Pero no tiene ningún costo en este minuto en el fondo para nadie. No lo tiene. ¿Quién encontró ese fondo? Ese fue mérito del asesor, de esta persona de Roberto Godoy, del asesor de Hacienda. Siempre usamos la palabra virtuoso porque creemos que todo lo que se dio en torno a esta ley, así fue, digamos, fue virtuoso. Ya existía este subsidio, el subsidio que va de la mano de la ley sana, se financia a partir de un fondo que se constituye desde una cotización que los empleadores ya venían aportando a las mutuales de seguridad, que son las que nos cubren frente a los accidentes laborales. Pero no es todo, pues es una parte... Es una fracción. Es una fracción. ¿Y para qué se usaba esa fracción antes? No, para nada. Lo que nos contaban en el ministerio es que esta cotización en algún minuto se creó, ¿ya?, porque se pensó que llegado cierto momento podían ser insuficientes los recursos que ya estaban constituidos y que eran los que financiaban las pensiones de invalidez, que son financiadas por la mutual, porque la mutual, las mutuales, digamos, las asociaciones estas de seguridad de accidentes del trabajo, financian pensiones cuando son generadas por accidentes laborales. Claro. Entonces, en ciertas estimaciones se llegó a algún minuto a la definición de que podría años adelante existir la necesidad de más recursos que podían ser insuficientes. Entonces, previendo eso, se dice, ok, ¿sabes qué? Implementemos esta cotización como adicional, entre comillas, y se empezó a reunir el dinero y a la postre se definió que no fue necesario utilizarla y era por un periodo determinado de tiempo. Yeah. O sea, esta cotización iba a extinguirse ahora, en marzo de 2018. Cuando se definió establecerla, se dijo va a ser con una fecha de vencimiento. Perfecto. Entonces, justo en ese lapso, digamos, de que ya debía como de retirada, venía de retirada, por decirlo, golpeamos la puerta nosotras, dijimos se necesita esto. Entonces estaba por una parte la necesidad y estaba por otra parte el fondo ya constituido y la oportunidad de hacer lo que hicieron finalmente, que fue una modificación, una ley para establecer que esta cotización se mantuviese en el tiempo y fuese destinada a un fin previsional, que esa fue la razón por la cual se constituyó inicialmente, y que fuese para este fondo en particular. Entonces, esa fue la primera ley que se aprobó. Y sobre la aprobación de eso, se aprobó eso fue también durante el año 2017. Yeah. Claro, como es un tema más técnico, no tiene el impacto entre la gente que ha tenido la promulgación de la ley sana, pero básicamente eso fue lo que permitió que ahora se que la ley sana fuera una realidad. O que la ley sana fuera finalmente factible, porque también ocurre mucho en Chile que tenemos un montón de leyes que son muchas veces letra muerta. Sí, claro. Que son más bien inviables o que se promulgan principalmente para tratar de cambiar hábitos y cosas, pero efectivamente esta parte de la historia no la conocía y es como que era el momento, el momento, el lugar correcto. Claro, exactamente. Así es que, teniendo resuelto lo relativo al financiamiento, ya podíamos empezar a jugar con las fórmulas. Perfecto. Con los detalles del mecanismo, a quién iba a cubrir, por cuánto tiempo, de qué manera. Y ahí también hubo mucha intervención, no solamente de parte de nuestra agrupación, de las familias que son las que estábamos viviendo esto, sino que también de los equipos médicos, en particular del doctor Francisco Garriga, que es el jefe del equipo médico del Hospital de la Católica, que tuvo mucha participación en esto, en las definiciones. A él se le consultó, digamos, cuántos eran los tiempos que él estimaba como promedio, que fuesen una ayuda para las familias, pero que fuesen también razonables para la sostenibilidad del fondo. Claro. Así es que fue un trabajo colaborativo muy bonito el que se dio. Y que hoy día nos tiene celebrando esta tremenda noticia. Sí, porque se anunció el proyecto en diciembre, pero está ya ahora en febrero, en vigencia, entró ahora. Se promulgó el 28 de diciembre en La Moneda con la presidenta
y su entrada en vigencia fue a contar del 1 de febrero de 2018. Ya tenemos familias que están haciendo uso del mecanismo de la ley sana. Qué maravilla. Bueno, si se vienen recién integrando a escuchar el programa, estamos hablando con Evelyn Castillo. Ella es vocera de la agrupación Oncomamás y estamos hablando con Evelyn acerca de lo que fue la promulgación en diciembre, pero nos interesa abordar ahora también lo que va a ser la entrada, lo que está haciendo la entrada en vigencia y cómo va a funcionar. Pero todo esto lo vamos a hablar al regreso de la pausa. Vamos a ir a una canción. En esta ocasión vamos a escuchar a Pedro Guerra con una canción Cuídame, que aprovechamos de dedicarle a todas las familias de la agrupación Oncomamás. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Bueno, ahí pasaba Pedro Guerra, estaba acompañado en esta canción con Jorge Drexler, Cuídame. Una canción bella a propósito del tema que estamos hablando, que es justamente cuidar. Evelyn, ¿te parece si comenzamos a hablar un poco ya de lo que representa esta ley, de quiénes se benefician? ¿Ustedes tienen estimado más o menos cuántas familias, cuántos niños y niñas y adolescentes y sus familias son beneficiadas al año? Los potenciales beneficiarios, claro, refiriéndonos a todos los padres y madres que trabajan y que tienen a lo menos un hijo, son más de 3 millones de personas, wow. 3 millones de chilenos. Esos son los que potencialmente podrían ser beneficiarios, ¿verdad?
En lo que respecta al cáncer, se sabe que anualmente tenemos del orden de 700 u 800 nuevos diagnósticos. 700, 800. Sí. Porque tú, claro, estás poniendo el acento en el cáncer, que es lo que la ley sana va a cubrir en esta primera etapa, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las otras 3 situaciones graves que se integran en las etapas siguientes? Va a considerar también trasplantes. ¿Ya? Trasplantes en niños hasta los 18 años. También contempla el mecanismo, la cobertura cuando se enfrenta el desahucio de un hijo, cuando el hijo enferma gravemente, está en una fase terminal. Y la cuarta contingencia, que también está considerada hasta los 15 años de los niños, es riesgo vital por accidentes. Que esa es la contingencia que entendemos es la que va a representar el mayor número de beneficiarios. Por esa vía, exacto. Perfecto. Y esa es la razón de por qué esa contingencia en particular es la última en incorporarse. Porque se espera poder hacer ciertas evaluaciones financieras de cómo se comporta el fondo, Claro. En aquellos casos que son más fáciles de cuantificar, digamos, que son cifras más acotadas, cáncer, trasplantes y desahucios, para luego pasar a lo otro, que es lo que por su naturaleza, digamos, más difícil de cuantificar. Pero estamos hablando de que todo esto va a ser durante el 2018, ¿o hay algunas que No, hay algunas contingencias que pasan a años posteriores. 2019-2020, algo así? Exactamente. Las Ok. últimas ya se incorporan en el año 2020, que es cuando ya se entra en régimen, digamos. Perfecto. Entonces, regular. comentábamos antes de irnos a la canción que la ley entra en vigencia ahora desde el 1 de febrero. Ya está, sí. Ya está en vigencia entonces y pueden hacer uso de ella niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. 18 años que va tienen diagnósticos de cáncer. Y en esto hay varias cosas que me gustaría mencionarte. Claro. Es que no todos los tipos de cáncer están contemplados en el GES. La mayoría sí, pero no todos. Y cuando partimos con esto de ir dándole forma a la ley sana, partimos hablando de que fuesen diagnósticos GES. Entonces fue un gran logro que se pudiese aperturar a todo lo que es cáncer, indistintamente de que fuese o no fuese GES. ¿Por qué? Porque ¿Cánceres están en el GES? ¿Leucemia? leucemia, sí, Sí. pero además hay una salvedad en esto, que el GES lo considera solamente hasta los 15 años. Entonces, si tu hijo enfermaba de cáncer a los 16, deja de ser GES. Por eso que fue valioso esto de poder aperturarlo al diagnóstico más que a la condición GES. Perfecto. Eso fue lo primero. Porque finalmente la necesidad de cuidado es la vida, Sí. no se modifica. Exactamente. Claro. Y La necesidad de cuidado no sabe de GES o no GES. exactamente. Y no sabe de 15 años Exacto. o 15 años un día. Sí. La necesidad de tu hijo, de la contención. Incluso te diría que puede ser que es más gravitante en los niños que son adolescentes y preadolescentes. Los más pequeñitos no tienen mucha noción del tratamiento que están recibiendo, de que su vida corre peligro, no tienen mucha noción de eso. Los preadolescentes y los adolescentes sí. Llegan a una fase, es mi caso, ¿no? El Joaquín, mi hijo, al momento del diagnóstico tenía 12 años, hoy día tiene 14. Pero claro, o sea, es un niño a los 12 años sabe perfectamente lo que es un cáncer, Claro. lo que es una leucemia, el Probablemente riesgo a que él le va a conlleva. aparecer el fantasma igual que al adulto, al niño más chiquitito. ¿no? Sí, claro. En el niño más pequeñito no. El niño más pequeñito sufre los pinchazos, el dolor físico, la incomodidad, le impacta quizás verse sin pelo, pero se da una complejidad también que es importante de abordar en los preadolescentes y en los adolescentes. No por nada, digamos, los equipos médicos incorporan el apoyo de psicólogos para Equipos ellos, porque multidisciplinarios. sí, claro, son equipos multidisciplinarios, porque es complejo. Así es que este 1 de febrero ya entró en vigencia el diagnóstico de cáncer y también los cuidados paliativos del cáncer. Perfecto. Bien, Porque se hizo ahí como una separación. Porque en promedio, ¿cuánto dura este camino? Que comienza una familia desde el diagnóstico hasta que tú me hablas de los cuidados paliativos. Es bien, ojalá ninguno tuviese que llegar a los cuidados paliativos.
Como media, te podría decir que la fase más aguda de un tratamiento oncológico son 6 meses, que es lo que está resuelto con la ley sana. Son 90 días que se otorgan al padre y 90 días a la madre en el caso de que ambos trabajen. Pero hay tratamientos que implican mayor tiempo. También en el cáncer tienes la posibilidad de haber completado exitosamente un primer tratamiento y que se produzca una recaída, lo cual es algo que también el mecanismo contempla y que fue también una buena noticia para nuestra agrupación, el hecho de que de darse esa situación de recaída, los padres puedan hacer uso del mismo permiso por un segundo año consecutivo, digamos. Qué maravilla. Entonces, hablamos de 6 meses en un primer año y de ser necesarios por una recaída, otros 6 meses en un segundo año. Tú mencionaste que estos 6 meses se dividían en 90 días para la madre y para el padre. Exacto. ¿Hay posibilidad de que se tomen los 180 días uno solo o los 6 meses? Sí. Y eso fue algo que nuestra agrupación defendió mucho, que pudiese ser la familia la que administrara esos 180 días. Esos 180 días. Hubo ahí que sortear algunas dificultades que tenían que ver con lo administrativo, porque ¿qué pasa cuando los padres son cotizantes de distintas mutuales de seguridad? Y cuando tienen distintos sueldos también, ¿o no? También. Pasa el problema. Sí, claro, que se planteó con la ley del postnatal, también impacta porque hay una tasa de reemplazo. Pero a nosotros nos interesaba que para efectos del traspaso de los días se diera la mirada desde la familia y desde la necesidad de la familia. Y que fuese cada familia la que pudiese resolver en el mayor beneficio del niño. Y en esa lógica fue que se permitió que el traspaso fuese en una dirección u en otra. Si la familia determina que el mejor cuidador del niño es el papá, perfecto, va a poder hacerlo. Si la familia determina que es la mamá, perfecto también. Que es una pregunta que iba a hacer en el inicio y tenía olvidada. Se llaman como mamás, pero también hay papás, ¿no? Sí. Ah, ya, importante. Partimos como mamás, un poco empoderándonos nosotras, pero la verdad es que sí tenemos oncopapás y muy activos, digamos. Tenemos oncopapás que en nuestra agrupación que son los únicos responsables de los cuidados de sus niños. Son papás que están criando solos. Wow. Así es que sí, hemos tenido que también ir adaptándonos a que hoy día en nuestra sociedad tenemos distintas realidades familiares. Yo soy jefa de hogar y el diagnóstico de mi hijo me sorprendió siendo la única persona a cargo de sus cuidados. Así es que todo eso era importante que quedara considerado en esto y por lo mismo que la ley también lo contempla. Oye, pero yo escucho esto y de verdad quedo maravillado porque ustedes pudieron es como de cada detalle del proyecto tuvieron una intervención. Y eso es lo que más felices nos coloca, porque creemos que lo mencioné también en la nota que nos hicieron en la revista. Esto fue tal y cual nosotros lo pedimos. Nosotros pedimos que fuesen mínimo 6 meses, se otorgó que fuesen 6 meses. Pedimos que se considerara a los niños hasta los 18 años, lo conseguimos. Pedimos que el traspaso fuese íntegramente traspasable, se consiguió. Los días de permiso también tú los puedes usar para las familias que somos de Santiago, que tenemos esa opción, en medias jornadas. Entonces eso se traduce en un año, en duplicar este periodo. Entonces está siendo una gran ayuda porque es muy flexible, porque cada familia va a poder tomarlo de la mejor manera que le parezca. Oye, y no hubo ninguna etapa difícil, en el fondo fueron sorteando todo esto muy fácil. Yo no sé, no imagino a alguien que tenga cara de decirles no. Piensa que la negociación y todo el trabajo lo hicimos con el Ministerio de Hacienda, que debe ser el ministerio más difícil de sortear. Muy apoyados también por el Ministerio del Trabajo. La ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, se jugó mucho por este proyecto. También por definición de la presidenta. La presidenta nos soplaban que estaba muy interesada en que esto avanzara de muy buena forma y así se dio en la práctica. Así es que por eso te digo Lo que pasa es que, claro, si uno se pone a revisar políticas como esta, vienen muy en la línea de lo que Chile viene trabajando hace un tiempo, con el Chile Crece Contigo, con la protección a la infancia, con la extensión del postnatal. Exacto. Hay muchas políticas que apuntan a favorecer. Hay harta coherencia con algunos proyectos de ley que se vienen haciendo hacia atrás.
y da esperanza también para seguir avanzando en algunos proyectos que están siendo empujados, como te comentaba, hace un tiempo tuvimos a la gente del proyecto de los derechos del nacimiento, hay también algunos proyectos ahí de extender el postnatal masculino, hay algunos proyectos de extender el postnatal de las mujeres aún más. En el fondo hay que entender como sociedad que no tenemos que dejarnos de pedir, porque finalmente ustedes son el reflejo de que cuando quienes necesitamos estas cosas pedimos, ahí las autoridades acusan recibo de las necesidades. Y en la medida que las cosas además hagan sentido, porque también es importante desde la otra mirada, desde la mirada del empleador. Para el empleador también es relevante esto, porque también al empleador le interesa tener claridad respecto de cuánto tiempo puede tener fuera su trabajador para poder tomar decisiones, porque el empleador necesita seguir funcionando y es súper razonable que así sea. Entonces, esto en definitiva viene a armonizar, a contribuir a las relaciones laborales, a contribuir a las relaciones familiares, a contribuir a la recuperación de los niños. Así es que... Porque, ¿qué pasaba antes? Muchos papás igualmente cuidan a sus hijos dejando todo el descalabro detrás, con cambio de trabajo, con abandono de trabajo, que era lo que comentábamos. Sí, claro, y pasa que en esto también se enfrentan otros múltiples desafíos. En particular, no sé, hay prestaciones que no están cubiertas. A nosotros con el Joaquín nos tocó enfrentar la necesidad de reunir 50 millones de pesos porque el injerto que teníamos que traer desde Estados Unidos, desde un registro internacional, porque en Chile no contábamos con un registro, que eso es algo que también de lo que te quiero contar. Hasta ese minuto no contábamos con un registro en Chile, teníamos que traerlo desde el extranjero, no tenía cobertura. Entonces sucede que te tienes que, en lugar de concentrar en el acompañamiento y en el tratamiento de tu hijo, en organizar múltiples eventos, en levantar campañas solidarias para poder reunir esa plata y salvar la vida de tus niños. Pero no es solamente una realidad mía, es de muchas otras familias, con medicamentos, con los injertos, con distintas situaciones que se enfrentan con el cáncer. Y esto último que me comentabas, yo sabía de que en Chile había un proyecto de ley, nada que era un proyecto de ley, un proyecto que era la creación de un banco de células madre que están tomando en algunos hospitales. Sí. El banco existe. ¿Ya? Pero es básicamente un reservorio de cordones umbilicales. Ah, ok. Bien, eso existe. Tiene un número de cordones que cuando la gente, las familias optan por no preservarlos para sí, digamos, que existen empresas que te ofrecen ese servicio, lo puedes donar. Ahora, el problema que hay en eso, digamos, que es más bien un alcance acotado, porque son solamente 4 recintos hospitalarios los que están adscritos y que tienen los equipos de procuramiento. Lo que se empezó a hablar de un tiempo acá era acerca de la posibilidad de que Chile contara con un registro de donantes adultos de células madre. Porque las células madres, que son las que se utilizan para estos trasplantes de médula ósea a los niños y de adultos también, no solamente están en los cordones umbilicales, también están en nuestros flujos sanguíneos. Entonces, lo que existe en el extranjero son registros de donantes de personas altruistas que están dispuestas a donar esas células si es que alguien compatibles con ellos en cualquier parte del mundo las requiere. Y nosotros no teníamos uno hasta este año 2018, en que ya... Pero como en 2 meses ha pasado todo, tanto. Ha pasado de todo, sí. Nosotros pensamos que eran solo nuestros 8 programas, pero por Dios que han pasado cosas. Ya llegaron a instalarse el equipo de trabajo de la fundación de KMS, ¿ya? Que es la fundación alemana que administra el registro alemán de donantes, y ya están instalando. ¿Ya están instalados? Ya están en proceso. Sí. Su lanzamiento oficial va a ser en el próximo mes de abril, pero ya están llevando adelante las primeras acciones públicas de ir reclutando gente, de primero contar lo que es esto. Uy, ahí tenemos DKMS, anotado ya para temporada. Que los vamos a dejar comprometidos para que puedan invitarnos o invitarlos a ellos directamente a contarles de qué se trata, porque es una maravillosa oportunidad de donar vida en vida. La gran problemática que tenemos en Chile es tener que sensibilizar acerca de la donación de órganos, porque hay que decidirlo en un momento difícil de la familia, ¿verdad? Cuando estás enfrentando la pérdida de un ser querido. Y esto no. Esto es algo maravilloso que te permite a ti convertirte en un superhéroe de verdad, sin capa, como decías tú. No, sí son ustedes, lo son. Porque puedes donar vida en vida. Sí.
Qué buena noticia esa, ¿no? Sí. Los vi, claro, en el Twitter tienen puesto ahí, parece, sí, de KMS. Hemos compartido muchas de sus publicaciones. Nosotras como agrupación tomamos el desafío. La Fundación de KMS Chile tiene el desafío de registrar durante este 2018 a lo menos a 15.000 potenciales donantes. Perfecto. Y nosotras, al alero de lo que ellos están trabajando y buscando colaborar con ellos, tomamos el desafío como agrupación de contribuir con 1.000 registros a esos 15.000 que ellos esperan tener este 2018. Ustedes se van a encargar de... Nosotras vamos a ser embajadoras del rol de la Fundación en Chile, porque volvemos a lo mismo, somos quienes podemos hablar en primera persona de esto, de lo que significa, porque es difícil de verbalizarlo. O sea, para mí, para nuestra familia, que nos tocó vivirlo con el Joaquín, nosotros no conocemos al donante de mi hijo. Pero por Dios que te remece pensar en que hubo alguien que estuvo dispuesto a detener su vida por 5 días para generarle este bien a mi hijo, para donarle las células que son las que le salvaron la vida. Porque estas células que sacan, ¿de dónde son? ¿De médula ósea? Son... Lo que se hace cuando hay un donante compatible en alguno de los registros es primero se hace un chequeo completísimo médico del donante para asegurarse de que exactamente de que esté en condiciones de donar, y lo que se hace a continuación es que se le dan unos medicamentos que permiten que las células madres salgan desde la médula hacia el flujo sanguíneo. Entonces se obtienen como si estuvieses donando sangre desde el brazo, digamos, por un proceso de aféresis, se llama, en que se separan las células madres y se devuelve al flujo sanguíneo del donante todos los demás componentes. Y esto es una bolsita de sangre que se infunde en los niños a través de un catéter, que es el catéter por el cual se hacen todas sus tomas de muestras de exámenes y qué sé yo. Entonces, es bien bonito lo que se da, porque claro, en el 80% de los casos puede ser de esa forma. Solo en algunas situaciones particulares es necesario hacer una punción en la cadera. Perfecto. Y eso te deja como con una sensación como de dolor 2 días, pero no es más que eso. No conlleva ningún riesgo. Esas células tú después las regeneras. O sea, el cuerpo humano es una máquina maravillosa, perfecta. Así es que después la regeneras y... Claro, de hecho, cuando tú donas sangre te comentan lo mismo, en el fondo, cuando te dicen, ¿tiene algún riesgo? No, al contrario, usted va a poder poner a ejercitar su médula y asegurarse que está trabajando de buena forma. Nunca ponemos a prueba nuestra médula, excepto cuando nos vemos con poca sangre y tenemos que nuevamente empezar a generar esta sustancia. ¿Qué es lo que se viene ustedes como agrupación, además de lo de DKMS? Me imagino que están esta asistencia también al programa es parte de toda una etapa de contarle a la gente qué es lo que se está divulgando, qué es lo que entró en vigencia ahora en febrero, cómo usarlo. ¿Tienen alguna forma de ir haciendo un seguimiento a la ley? ¿Cuál es la tarea que ustedes se han planteado para este 2018? Tenemos muchas tareas. Ya sabemos que hay 1.000 donantes que tienen que reclutar. Sí, eso es lo primero y más inmediato, y en lo que se refiere a la ley sana estamos acompañando, conectados con la gente de la Compin, con todas las reparticiones públicas formales, digamos, que son las que están interviniendo en la gestión administrativa de las licencias sanas. Estamos todos conectados para poder darle fluidez precisamente a que se cursen de manera adecuada, que las familias que estén informadas, que los equipos médicos también entiendan cómo funciona esto. Desde los ministerios se ha hecho también el esfuerzo de comunicar a las subsecretarías, qué sé yo, y está como en todo ese proceso de información. Nosotros apoyándolo también en todo lo que es administrativo. Lo que respecta a la fundación de KMS, el desafío de atraer estos 1.000 potenciales donantes, y también como agrupación los siguientes pasos que vienen para nosotros es lograr que se codifiquen las prestaciones que todavía no están codificadas. Que es un tremendo desafío país, o sea, sí, ustedes claro. En su área y en un montón de otras todavía hay un montón de cosas que como no están codificadas, sí, claro. Pues la ISAPRE Entonces, sí, claro, las dejan de lado, sí. No las consideran, y eso impacta directamente en las familias. Y se genera otro sinsentido en eso, porque cuando tú piensas, dices, si estoy cotizando, estoy
cubriendo, estoy pagando una cobertura de salud, no tiene sentido que yo tenga un seguro de salud ¿Que me cure alguna? que sea selectivo, que es como tener el seguro del auto y que solamente me cubre si es que me chocan desde el costado izquierdo hacia atrás, no sé. Y si me chocan desde el costado derecho, entonces ahí no te cubro. Esa es la paradoja que se está dando hoy día en el sistema previsional de salud en Chile. Claro. Y hacia allá también queremos ir. Y lo otro muy relevante es que ya hay ciertas iniciativas que buscan que se establezcan en regiones unos centros PINDA o pequeños PINDA para que pueda existir diagnóstico oportuno de cáncer y se pueda hacer las etapas de las fases de mantenimiento, de seguimiento en las regiones. Hoy día lo que está pasando es que los niños tienen que venir a Santiago igual para que hagan sus exámenes acá, porque no hay especialistas en regiones, ni oncólogos, ni enfermeras, enfermeros tampoco, capacitados como para poder hacer esto, y se está queriendo subsanar esa deficiencia con estos mini centros PINDA que esperamos que también puedan estar prontamente en las regiones, ya que no es posible, porque aspirar a centros oncológicos quizás más grande, es algo de alta complejidad, claro, muy grande, y la verdad es que cuando uno mira la forma en que otros países han resuelto esto, siempre ves que hay un centro principal de referencia. En Estados Unidos es el St. Jude, en Barcelona, qué sé yo, y ahí convergen todos los niños, digamos, para la fase más aguda, pero ya luego pueden volver a sus casas, pueden volver a sus regiones, y esos controles pueden tenerlos en sus regiones, así que también se está avanzando en eso. Oye, antes de terminar, Evelyn, hacer un tremendo reconocimiento a ustedes como agrupación Oncomamás, Oncopapás también, y a los que partieron esto, que quizás en qué etapa están, ya quizás con hijos sanos, quizás algunos los vieron partir, pero finalmente trabajaron para que justamente quienes no están enfrentados a esto, cuando se enfrenten, que era algo que comentábamos al inicio, tengan cobertura. En el fondo estaban peleando por algo que quizás ustedes no iban a utilizar. ¿Ustedes van a alcanzar alguna etapa? Tú estás ya en segundo año de tratamiento. En segundo año de tratamiento. Yo espero no tener que utilizarlo. El seguimiento del cáncer es durante 5 años. Ya. Así es que ahí está latente. Claro, porque el seguimiento no requiere necesariamente ausentarse del... Exacto, no conlleva riesgo vital. Los niños pueden ir retomando su día normal. De hecho, mi hijo volvió al colegio. O sea, tú en estos minutos estás trabajando en una ley que es bien probable y ojalá que no utilices. Exactamente. Porque ya pasó la etapa en que tuviese sido útil. Y también todo el resto de la familia. Pero también nuestra invitación, porque conforme hemos ido avanzando se han ido sumando familias nuevas, las que van llegando, y siempre les hemos planteado y les hacemos la invitación, porque esto es también una manera de resignificar ese dolor y lo que representa para una familia enfrentar una situación así. Cuando tú... es sanador también sentir que en alguna medida tú le das un significado a lo que estás viviendo. Es esto que siempre te dicen, ¿no? El para qué te toca enfrentar cierta situación. Claro. Porque probablemente ustedes no van a ver el resultado, pero quizás haber estado haber estado en toda esta lucha que, mira, les ha la servido primera... también en términos anímicos. Sí, claro, sin duda. O sea, sin duda. Y también es estar conectado con las otras familias. Nosotros lloramos cuando vimos la primera licencia sana, pese a que no era nuestra. Claro. Pero el solo hecho de que alguien ya... Hay una familia que esto sea un poquito más liviano de lo que fue para nosotras, ya eso es gratificante. Sí, absolutamente. Sí, pero no se cansan y van por más. No, todavía tenemos varias misiones, así es que podemos decir primera misión cumplida. Maravilloso. Bueno, como programa estamos a disposición para la campaña. Vamos a contactarnos con la gente de la fundación, pues vamos a hacer el link después, pero para tenerlo ojalá en marzo o abril, que es cuando van a iniciar su campaña, que le informen, porque como dices tú, es un tema de sentido común. O sea, como papá, ¿por qué negarme a ser parte de esos 1.000 donantes o esos 15.000 donantes que busca la fundación? Bueno, Evelyn, dejamos hasta acá el programa. Muchas gracias por la invitación. No sé si hay algún mensaje que quieras compartir antes de que cerremos el programa. Dejarlos invitados a nuestras redes sociales. Desde ahí intentamos convocar a todos quienes se quieran sumar a lo que estamos desarrollando, a lo que estamos impulsando. Todos son bienvenidos, los ¿Cuáles necesitamos son las redes sociales? A todos en el registro. Tenemos una página web de las Oncomamás. ¿Cómo Oncomamás las buscas? Oncomamás, sí. Tenemos un grupo Oncomamás.cl,
Tenemos un grupo en Facebook y en Twitter somos @uncomomas. Así Sí, es que entrar en ahí- contacto con ustedes por Twitter. Sí, Sí. Bueno, muchísimas gracias por Gracias por a haber ti. aceptado la invitación. Y bueno, como papá, gracias por toda la pega enorme, pues así que a seguir celebrando este febrero, que motivos hay. De sobra. claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y a ustedes que nos están escuchando, donde sea que estén, agradecerles la compañía en estos 8 programas de esta temporada versión playa. Recuerden que la próxima semana nos tomamos libre para broncearnos un poquito antes de volver en marzo ya. En marzo volverán a escuchar a mi compañera Catalina, así que desde la distancia también, Cata, saludos. Adelanta tu bronceado, ya nos vemos la próxima semana. En marzo volvemos con mucha fuerza, así que saludar también a nuestros compañeros, a los Franciscos, en los controles, en la producción del programa. Y sigan nuestras redes sociales, @radioagu, página web agu.fm, y nos vemos en 2 semanas más. Un abrazo grande. Chao.